Muchas gracias, presidente. Quiero comenzar dando la bienvenida a nuestros portavoces nacionales de Vox que hoy nos acompañan y quiero también agradecer el magnífico trabajo de mis compañeros de Vox en esta Cámara representando la voz de la dignidad y del sentido común de los madrileños. Señora presidenta, escuchándola ayer pareciera que no vivimos en Madrid, sino que vivimos en un folleto turístico. Debate sobre el estado de la región. ¿Alguno de los diputados de esta Cámara se ha atrevido a preguntar a los madrileños lo que piensan sobre el estado de su región antes de venir hoy aquí? Porque les recuerdo que no se trata de lo que ustedes cuenten en esta asamblea, sino de lo que sienten, viven y padecen cada día los madrileños de a pie. Voces que, lamentablemente, muy pocas veces entran en este hemiciclo que se ha convertido en un decadente templo del eufemismo. ¿Alguno de ustedes, antes de venir aquí, se ha preocupado de hablar con algún anciano atrapado en una lista de espera interminable? ¿O con algún joven atrapado en un portal inmobiliario para ver si puede alquilar un piso en Madrid? ¿O con algún vecino o vecina de Hortaleza? Los madrileños saben que el verdadero estado de la región no es el que aparece en sus discursos llenos de teatro y de autobombo, como pudimos escuchar ayer, señora presidenta. El verdadero estado de la región es el que vive el trabajador que después de 12 horas de esfuerzo llega a su casa y sigue haciendo números para poder pagar la hipoteca, la gasolina y la cesta de la compra. El verdadero estado de la región es el del anciano que espera semanas e incluso meses para una cita médica mientras ve cómo su salud se deteriora y sus impuestos son dedicados a cualquier otra cosa menos a su cuidado. El verdadero estado de la región es el del joven de 35 años que tiene dos opciones: o vivir con sus padres eternamente o dejarse el sueldo en un zulo. El verdadero estado de la región es el que vive la madre que teme que su hija vuelva sola por la noche porque los barrios que antes eran tranquilos hoy se han convertido en un escenario de inseguridad. Y ese es el verdadero estado de la región. ¿Creen ustedes que es bueno? Y mientras, ¿a qué han venido ustedes hoy aquí? ¿A repartirse méritos y culpas de manera calculada? Señorías, la gente ya no se siente representada aquí dentro. Y lo peor de todo es que ustedes lo saben, como si nada pasara, como si no hubiera miles de madrileños que viven con miedo, con incertidumbre y con la sensación de que ustedes, todos ustedes, han decidido darles la espalda. Españoles de un Madrid muy alejado del que todos ustedes hablan, porque, señora presidenta, existe un Madrid que usted ayer ignoró. Madrid es la señora que tiene que elegir entre poner la calefacción o ayudar a su hija precaria. Madrid son los padres que se han quedado sin plaza en la escuela pública. Madrid es el anciano que aún está esperando el centro de salud que usted, presidenta, le prometió hace años. Madrid es el trabajador que se levanta sabiendo que lo hace para pagar el sueldo a políticos que han pactado aumentarlo 2 veces este año. Madrid es el vecino que ve cómo su país se inunda o se quema y las administraciones no aparecen. Y Madrid, ¿saben también lo que es? Es la niña violada en Hortaleza por un falso menor marroquí mantenido con el dinero que ustedes le roban a sus padres. Madrid no es Sánchez ni es Ayuso, aunque ustedes se empeñen en reducirlo a esta caricatura todas las semanas. Madrid no es este circo donde los actores del bipartidismo se disfrazan de enemigos para seguir repartiéndose el botín. Y si es mentira lo que estoy diciendo, ¿dónde estaba usted, señora presidenta, mientras su partido, el Partido Popular, pactaba con Sánchez, los jueces, el Consejo de Radiotelevisión Española o le entregaba el Tribunal Constitucional? ¿Dónde estaba usted, señora presidenta? Madrid no es la escenografía barata de sus debates y sus disputas personales. Es el sudor, las lágrimas y cada vez más la sangre de quienes cada día viven peor. Y mientras tanto, ustedes aquí, Partido Popular y Partido Socialista, actúan como si fueran distintos, como si el bipartidismo no fuera la gran estafa política de España, teatro en público y acuerdos en privado que nos han traído hasta aquí. Ustedes se han olvidado del pueblo. Han condenado a nuestra región a ser invadida por la criminalidad, la han condenado a la subida de precios y la han condenado al colapso de sus servicios públicos. Han condenado a cada vez más españoles a sentir que la política les ha dado la espalda.
El pueblo madrileño no necesita más discursos huecos ni titulares pagados, señora presidenta. No necesita que sus gobernantes se crucen de brazos y les cuenten que todo va bien. El pueblo madrileño necesita que alguien le diga la verdad, aunque duela y moleste a quienes hoy aquí están muy cómodos sentados en sus escaños, aunque eso sí, cada vez más nerviosos porque sus encuestas ya auguran algo que temen y que, ya les aviso, no van a poder parar. Madrileños, los políticos se han olvidado de vosotros. Hoy vivís peor que hace un año y sabéis que si de ellos depende, el año que viene viviréis peor que este. Vox está aquí, una vez más, para ser la voz de quienes no tienen voz en esta Cámara. Hoy Vox está aquí en este debate sobre el estado de la región para representar el sentido común, que les pregunta de nuevo a ustedes, señorías. ¿Se han atrevido a preguntar a los madrileños sobre lo que piensan sobre el estado de su región antes de venir hoy aquí? Señora presidenta, ¿le ha preguntado, por ejemplo, a los madrileños lo que opinan sobre la doble subida de sueldo para los diputados de esta Cámara que ustedes han pactado con el Partido Socialista? ¿Les ha preguntado qué les parece a los madrileños la subida de la tarifa del agua otra vez para este año? ¿O les ha preguntado a los madrileños lo que opinan sobre esa tasa de basuras pactada por ustedes y el Partido Socialista en Bruselas? Porque miren, mientras los madrileños ven cómo sus servicios públicos colapsan, mientras ven cómo todo cada día funciona peor, mientras los sueldos no llegan para los alquileres, para la compra, o mientras ven que las ayudas nunca llegan a quienes tienen que llegar, ustedes pactan en su cara subirse 2 veces el sueldo este año. Y aún estamos en septiembre, no descartemos una tercera subida, presidenta. ¿Les ha preguntado a los madrileños qué opinan de ese privilegio? Porque, claro, luego algunos se echan las manos a la cabeza cuando perciben la desafección de los españoles y de los madrileños hacia sus políticas. Usted, señora presidenta, puede venir aquí a aburrirnos, como hizo ayer, como hace Sánchez habitualmente, a celebrar los datos macro que usted quiera. Pero la realidad es que los españoles en general, y en este caso los madrileños, tienen la sensación de pagar impuestos nórdicos para tener servicios públicos tercermundistas. Señorías del Partido Popular, hay que recortar donde sobra, no donde duele. ¿Para qué necesitan, por ejemplo, los madrileños 9 consejerías con el abultado gasto de sus viceconsejeros, comisionados, direcciones generales, etcétera, etcétera, etcétera? Silencio, Podría, por señorías. ejemplo, señora presidenta, empezar cumpliendo con el acuerdo que alcanzó usted con Vox para reducir a la mitad el número de diputados de esta Cámara y ahí sí quedaría un buen ejemplo de austeridad. Pero sabemos que no van a recortar porque ya están los madrileños para seguir pagando la fiesta, ¿verdad, presidenta? Y estoy segura de que usted se acuerda de aquel día que me preguntó dónde podía recortar. Se acuerda, ¿verdad?, de la lista que le traje. Pues que sepan los madrileños que esta lista es solo una parte de las subvenciones, del gasto ideológico y del despilfarro que el Gobierno de la señora Ayuso se niega a suprimir. Para esto pagan los madrileños sus impuestos. 27 millones de euros al año para pagar a los medios de comunicación, 29 millones de euros al año para pagar a sindicatos y a patronal, 70 millones de euros al año a ONGs proinmigracionistas, 13 millones de euros al año para políticas de ideología de género, 7.000 euros al mes por cada plaza de MENA en nuestra región, más de 2 millones de euros para que los municipios implanten las zonas de bajas emisiones, 100.000 euros al año para el empoderamiento de la juventud vulnerable para un futuro sostenible en el norte de Marruecos, 100.000 euros al año para el empoderamiento de las mujeres rurales del municipio de Ambato, en Ecuador, 100.000 euros al año para el fomento de la diversidad de género y sexual en el oriente antioqueño de Colombia, 100.000 euros al año a la ONG Médicos del Mundo para la promoción de la salud sexual y reproductiva de calidad e inclusiva en menores en Bolivia, 78.000 euros para las mujeres quechua para fomentar la resiliencia climática a través de modelos ecosostenibles. Ya está bien, señora presidenta, de que los políticos conviertan esta Cámara en un banquete privado y obliguen a los ciudadanos a pagar la cuenta y la de miles de parásitos. Ya está bien de que se suban el sueldo mientras el madrileño de a pie se aprieta el cinturón hasta la asfixia. Ya está bien de que el bipartidismo viva en su burbuja de privilegios mientras la gente, mientras los madrileños no llegan a final de mes. Señora presidenta, ¿le ha preguntado, por ejemplo, a cualquier joven sobre el estado de la vivienda en nuestra región?
¿Ha escuchado sus dudas, sus reivindicaciones? ¿Ha tenido usted tiempo de hacerlo? Porque muchos de ellos, por ejemplo, quieren saber algo que yo misma le he preguntado en todo este tiempo. Si para ellos no hay vivienda, ¿dónde piensa meter usted a los 140.000 nuevos habitantes que solo este año han llegado a nuestra región? Porque me temo que los habitantes de Madrid, los antiguos y los nuevos, tienen la extraña costumbre de querer vivir bajo un techo, no bajo un eslogan. Usted anunció en el año 2019 que iba a construir 25.000 viviendas en Madrid, a un precio asequible a través del Plan Vive, de las cuales a estas alturas usted no ha entregado ni el 10% de las que prometió en el año 2019. En Madrid caben todos los acentos, ¿verdad? Pero responda, presidenta, ¿en Madrid cabe todo el mundo? ¿Dónde los va a meter? No me ha querido responder en todo este tiempo, pero no se preocupe. Hoy tiene una gran oportunidad para responder y explicarle a todos los vecinos de Madrid, antiguos, nuevos y a los que usted sigue llamando, dónde piensa meterlos y qué planes tiene para ellos. La legislatura de la vivienda, decía. Visto lo visto, sí, es la legislatura de la vivienda más cara. Hoy los madrileños pagan un 50% más por la compra o el alquiler de su vivienda que en el año 2019, de la vivienda más escasa y de la vivienda más inaccesible para los de aquí, porque es entregada en bandeja de plata para los de fuera. Y eso tiene consecuencias. Los madrileños son desplazados hacia otros distritos, creando un efecto dominó perverso que acaba golpeando a los vecinos con menos recursos, obligándolos a exiliarse lejos de sus propios barrios, de su propia ciudad, dejando atrás a sus vecinos, el hogar donde nacieron, las calles donde jugaban o los comercios donde compraban. Cuando le planteé esto mismo, presidenta, usted me respondió, casi retándome, ¿y es que es malo vivir en Colmenar Viejo? Pero nadie dice que sea malo vivir en Colmenar Viejo, al revés, Colmenar Viejo es un municipio precioso, como tampoco lo es vivir en Móstoles, en Parla o en Alcalá o en Fuenlabrada, como yo. Lo malo es empujar a familias fuera de su hogar porque la dejadez de los políticos ha disparado los precios. No criminalizamos vivir en Colmenar Viejo, criminalizamos el desarraigo y el destierro silencioso que expulsa a los madrileños con menos recursos de su propio hogar. Y los criminalizamos a todos ustedes porque les han dado la espalda. Pero en el Madrid de la libertad, los madrileños tienen más opciones donde elegir, porque para eso hay libertad, ¿verdad? Allí donde antes había una familia pagando 1.200 euros por su alquiler, hoy se hacinan dos familias extranjeras pagando 2.400. Un mismo techo convertido en jaula, un salón dividido en habitaciones improvisadas y un mismo pasillo convertido en campo de refugiados. Para eso quiere seguir usted trayendo a más personas de fuera, ¿verdad, presidenta? Para hacinarlos como si fueran mercancía en un almacén y explotarlos mientras expulsa a los madrileños de sus propios barrios. Comunismo o libertad, decía, ¿verdad? Pues aquí, en Madrid, cada vez hay más familias que están compartiendo piso, como en la Unión Soviética. No sé si será comunismo, pero desde luego, presidenta, me temo que libertad tampoco. Este es su mensaje para los madrileños. ¿Qué futuro quieren elegir libremente, si el desarraigo o el hacinamiento? Pues los madrileños quieren saber también cuál de los dos modelos elegiría usted libremente, presidenta. Pero, miren, la casa de uno no termina simplemente en el felpudo. Cada vez más vecinos de Madrid viven con miedo, no solo a perder su casa por el precio, sino a perder la tranquilidad y el descanso por la convivencia con ocupas. Un problema real que tiene un efecto devastador. Cientos de viviendas no se ponen en el mercado porque sus propietarios temen quedar atrapados en un infierno legal que los convierte en rehenes de su propia propiedad. Y que han visto cómo el Partido Popular y el Partido Socialista, presidenta, hace unos días firmaban el decreto Ómnibus, un decreto que blinda a los inquiocupas, porque de eso, presidenta, nos acordamos y los madrileños también se acuerdan. ¿Saben los madrileños que usted le regala viviendas sociales a los ocupas? El año pasado fueron casi 100. En definitiva, el estado de la región en materia de vivienda es una región que no construye, que no libera suelo, que blinda a ocupas mientras expulsa a vecinos y que condena a sus jóvenes al desarraigo o al hacinamiento, porque abre sus puertas a una inmigración masiva que no tiene capacidad de absorber y una región que no da prioridad nacional a los españoles a la hora de acceder a una vivienda. Debate sobre el estado de la región. ¿Ha preguntado alguno de ustedes a algún adolescente de Hortaleza o de otros barrios y municipios lo que piensa sobre el estado de su región? ¿Le han preguntado si se siente más o menos segura en su región que el año pasado? ¿Y a sus padres?
¿Ha preguntado a sus padres, presidenta? ¿Alguien ha preguntado a los padres de las chicas adolescentes de Hortaleza qué opinan sobre el estado de su región? Seguramente a usted estos temas no le importen demasiado, porque ayer, 2 horas y media de discurso, usted solo le dedicó 2 minutos a hablar sobre inseguridad y hablar sobre los efectos de la inmigración masiva en nuestra región. Aunque lo entiendo, porque claro, fue usted la que un día decidió que los vecinos de Hortaleza, de Casa de Campo o de Fuenlabrada debían ser castigados colocándoles un centro de ilegales al lado de sus casas. Porque, como todo el mundo sabe, ustedes, el Partido Popular, ha pactado con Sánchez repartir amenas por toda España. Un reparto, sin duda, muy solidario, que siempre se libran los barrios donde viven los que lo reparten. Ya es casualidad, ¿verdad?, con el corazón así de ancho que tienen ustedes. 7.000 euros al mes que nos cuesta mantener a cada uno de esos extranjeros que llega a nuestra región, frente a los 2.200 euros que nos cuesta, por ejemplo, mantener a un anciano español en una residencia pública. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo justifica usted, presidenta, ante los madrileños esta diferencia? ¿Cómo explica usted a las familias que ven a sus mayores vivir con carencias que los recursos van a pagar un todo incluido a miles de ilegales que no paran de llegar? ¿Va a llamar buitres a los vecinos que exigen seguridad, como ha hecho la portavoz de extrema izquierda? ¿O los va a llamar irresponsables, como hizo su consejera? Señorías del Partido Socialista, ¿van a seguir persiguiendo y criminalizando a los españoles por denunciar la realidad, como ha hecho el delegado de Sánchez en Madrid? ¿Saben cuál es la realidad? Yo se la voy a decir. La realidad es que la vida de una niña de 14 años ha sido destruida porque se ha cruzado con un salvaje ilegal sin ningún derecho a estar en España y que jamás debería haber pisado nuestra región. Otra vida destruida para que todos ustedes se vayan a dormir un día más pensando que son mejores personas que yo y que todos esos vecinos que están sufriendo la inseguridad. ¿Les ha merecido la pena? ¿Están ustedes orgullosos de lo buenas personas que son? ¿Están orgullosos de haber obligado a esos padres a pagar con sus impuestos la estancia en España del violador de su propia hija? Señora presidenta, ayer dijo que iba a pedir actuaciones más contundentes contra aquel que se declare menor sin serlo. Pues hoy quiero que usted nos explique por qué prohibió usted que a ese falso mena violador reincidente se le hiciera la prueba de edad como le exigimos desde Vox hace unos meses. Porque usted, señora Ayuso, prohibió que esas pruebas, que sí se hacen en otras regiones, se hicieran aquí en Madrid. ¿Y saben qué? En otras regiones también se cierran centros de menas. Lo hemos visto esta semana en Murcia gracias a Vox. ¿Por qué dicen que en Madrid es ilegal? ¿Por qué se niegan a hacerlo? Quizá para que no pierdan su negocio quienes están llevando crudo el dinero público de esos contratos millonarios para la acogida de supuestos menas. ¿A quién está enriqueciendo su gobierno con esta gestión? Porque detrás de esta falsa solidaridad lo que hay evidentemente es un turbio entramado de ONGs subvencionadas, empresas privadas y fundaciones amigas que han hecho de la inmigración ilegal un verdadero negocio. Hablamos de dinero público convertido en una mina para unos pocos a costa de la seguridad de todos. El estado de nuestra región es que desde el año 2019 hasta el año 2024 la incidencia de los delitos más graves ha aumentado exponencialmente. Las violaciones en Madrid han aumentado un 173%. Las tentativas de homicidio han aumentado un 98%. Y en municipios como Parla, por ejemplo, las violaciones han aumentado un 220%. Y los presos extranjeros ya representan en las prisiones de Madrid un 46%, según las fuentes de la propia consejería. ¿Me va a negar de nuevo la extrema izquierda, como hizo en directo el señor Delgado, este dato? Ustedes han abierto las fronteras, convirtiendo Madrid y sus barrios en el vertedero de sus políticas migratorias. Tenga cuidado, señora presidenta, no la empiecen a conocer como Isabel Díaz Cayucos, como ya he leído por ahí. Nuestra región se ha convertido en un lugar mucho más peligroso para todos. Silencio, señoría. Pero sobre todo para las mujeres. No son estadísticas frías, son vidas rotas. Son madrileñas que caminan con miedo por sus calles y que ya no se sienten seguras ni en el metro, ni en el parque, ni en la puerta de su casa. Esta es la verdadera radiografía de nuestra región, donde la inseguridad avanza. Y avanza en Madrid con un rostro muy claro, el de las bandas latinas, que azotan nuestros barrios dejando detrás un reguero de machetazos,
disparos y sangre en nuestras calles. Hablamos de una violencia que se ha instalado como parte de la rutina en demasiados distritos, que aterroriza a vecinos y a comerciantes y que convierte plazas y parques en escenarios propios del tercer mundo. Y lo más grave, señora presidenta, es que esas bandas ya no solo reclutan a jóvenes extranjeros, esos que usted dice que son tan españoles como Abascal, sino que capta cada vez más a jóvenes, estos sí, españoles. Así destruyen familias enteras, arrebatando a los padres a sus hijos y atrapándolos en el camino de las drogas, delitos y cárcel. Pandillas que avanzan mientras su gobierno pues da la espalda a este problema, presidenta, como también avanza la islamización, cada vez más representada en nuestra región. Cada día son más las niñas y adolescentes a las que se les impone el velo. Esa cárcel de tela, un símbolo de sumisión de una ideología político-religiosa ante la que ustedes han decidido rendirse. No hablamos de una elección libre, sino de una presión social y familiar que arranca desde la infancia y que convierte a nuestras alumnas en rehenes de una tradición misógina que las relega a ciudadanas de segunda. Madrid no puede mirar hacia otro lado mientras en nuestros colegios se normaliza que una niña crezca cubierta, borrando su identidad, como si la dignidad femenina fuera algo que debe taparse para no provocar sexualmente a pedófilos y a depravados. La escuela debe ser un espacio de igualdad y libertad, no un lugar donde se consolide la desigualdad más evidente y más cruel contra las mujeres. Nosotros decimos alto y claro que mientras Vox esté aquí, en Madrid el pelo de las mujeres nunca será pecado. Por eso, señora presidenta, anuncio que la semana que viene Vox traerá a esta Asamblea de Madrid una propuesta para prohibir la entrada en nuestros colegios de esas prendas extranjeras que simbolizan sumisión y misoginia. ¿Qué excusa piensa poner esta vez, señora presidenta, para votar en contra? ¿Nos dirá de nuevo que para prohibir una prenda discriminatoria que humilla a la mujer habría también que prohibir que un alumno lleve un crucifijo en el cuello, como nos llegó a decir? En definitiva, señorías, durante mi intervención he dibujado el retrato del estado de la región que cada vez perciben más madrileños. Como ya he dicho, una región donde la vivienda se ha convertido en un lujo reservado para unos pocos, donde los madrileños son expulsados de sus propios barrios y donde las fronteras abiertas colapsan sus servicios públicos. Un Madrid donde las calles ya no son caminos de libertad, sino escenarios de crímenes cometidos por bandas que siembran miedo, o donde nuestras hijas son cazadas por salvajes. Un Madrid donde el dinero público fluye hacia ONGs o medios afines, mientras nuestros servicios públicos son abandonados, se degradan y se colapsan. Si se dignaran ustedes a salir a la calle y escuchar a la gente, descubrirían un Madrid que parecen desconocer. Ese Madrid que siente que hoy vive peor que hace un año, y lo más grave es que sabe que dentro de un año vivirá peor que hoy. Porque no hay esperanza en sus políticas. No hay confianza en sus promesas, sino la certeza de que cada día la vida será más cara, más insegura y más injusta para quienes sostienen esta nación. Pero frente a los mensajes de resignación que lanza el Partido Popular y que lanza el Partido Socialista y sus socios, que viven de brazos cruzados, viendo cómo todo se desmorona, empieza a despertar el sentido común de los madrileños, como está despertando en toda España. Cada vez más vecinos se dan cuenta de que no están condenados a vivir peor, de que hay alternativa, de que no tienen por qué aceptar como normal los precios imposibles, las listas de espera infinitas, la inseguridad creciente o la inmigración descontrolada. Ese despertar es la voz de un pueblo que ya no se cree las excusas del bipartidismo y que empieza a mirar con esperanza hacia un modelo distinto, un modelo que ponga primero a los españoles, que priorice de verdad el bienestar de quienes sostienen nuestra nación. Porque claro que hay alternativa. Frente al avance de la islamización, proponemos más libertad para las mujeres. Frente a los centros de menas, proponemos calles seguras donde nuestras hijas puedan volver a casa sin miedo. Frente a los alquileres imposibles y las hipotecas inasumibles, proponemos más vivienda y más viviendas asequibles. Que frente a los pactos para blindar ocupas, proponemos proteger la propiedad privada. Que frente al despilfarro en ONGs y chiringuitos, proponemos invertir cada euro en quienes han levantado esta tierra, en nuestros mayores, nuestros autónomos y nuestras familias.
Que frente a la inmigración ilegal y masiva que tensiona todos los servicios públicos, proponemos una política de control y de prioridades claras. Primero, los madrileños. Que frente a las bandas violentas que siembran de terror, de droga y de sangre nuestros barrios, proponemos firmeza para recuperar la autoridad del Estado y devolver la tranquilidad a las calles y a los madrileños. Que frente al bipartidismo que se sube el sueldo 2 veces en un año, proponemos una política de servicio, de austeridad y de respeto al dinero público. Que frente a la resignación de quienes dicen que todo seguirá igual, proponemos recuperar la esperanza en una región que puede volver a ser tierra de oportunidades y no de precariedad, incertidumbre y desigualdad. Porque hay una alternativa que dice menos impuestos abusivos y más control del gasto, menos burocracia y más prosperidad, menos privilegios para los políticos y para los de fuera y más libertad, seguridad y prosperidad para los de dentro. Muchas gracias.